Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día miércoles, que voy a iniciarla contra mi habitual costumbre de hacerlo con temas chilenos, nacionales, con internacionales que me parecen muy serios y que se están haciendo más serios por minuto. Ayer les mencionaba que entre Irán e Israel se está librando una guerra bajo cuerda, por así decirlo. La guerra en las sombras, lo llaman en la prensa internacional, que se ha manifestado en muchas cosas. Se han atacado barcos, los israelitas han atacado al menos más de una docena de barcos hasta ahora con pequeñas cargas de explosivos que no matan, no hunden al barco, pero lo obligan a volver a puerto y eso causa un daño. Los iraníes han respondido también con ataques más o menos similares. Los israelíes han bombardeado en lugares donde se instala la guerrilla Hezbollah, que es uno de las expresiones, uno de los proxies de Irán. Les han atacado cuarteles, centros de abastecimiento, lugares donde fabrican armas o reciben armas de Irán. Han hecho muchos bombardeos últimamente, varios por semana. Luego el ataque que se hizo por medios cibernéticos, y ya en Israel se ha reconocido prácticamente en forma abierta, a la planta Natanz, donde los iraníes están enriqueciendo uranio, sin otra razón posible que producir el material necesario para bombas atómicas. No hay otra explicación, no hay otro uso para uranio refinado al nivel en que están ellos apuntando que el armamentista. El ataque fue cibernético, afectó la instalación eléctrica que necesita esa planta para funcionar, donde hay miles de centrífugas que son las que están separando el uranio puro del material que lo rodea para ir así llegando a lo que llaman la torta amarilla, el pancake, el uranio cada vez más refinado. Son miles de centrifugadoras. Los israelíes, con su ataque cibernético, lograron que esa planta eléctrica tuviese, parece, un grave sobresalto y arruinaron, confiesa ahora un funcionario iraní, muchísimas de estas centrifugadoras y están poniéndole un obstáculo bastante pesado por muchos meses y quizás por más al desarrollo del plan iraní. Han asesinado a físicos iraníes y por todos los medios se amenazan. Israel siente con toda razón que está en juego su existencia como nación. Estamos hablando de un país, para que ustedes lo recuerden y se pongan en el lugar de los israelitas, al cual no solo algunos países árabes, por lo menos antes, ahora hay un acercamiento diplomático que se ha conseguido con varios países árabes gracias a los esfuerzos diplomáticos que hizo el denostado Donald Trump. Pero en Irán, de frentón, niegan el derecho a la existencia de Israel. Ustedes comprenderán que un país que es negada su existencia, imagínense un país limítrofe que dijera que Chile no tiene derecho a existir, que tiene que ser aniquilado, que tiene que desaparecer de la faz de la tierra, y al mismo tiempo supiéramos que se están armando. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué hace Israel cuando ve un país tan enemigo, tan furiosamente enemigo, que está preparando las condiciones para fabricar bombas atómicas, no solo purificando uranio, sino que desarrollando la técnica misilística, generando misiles de mayor alcance y con mejor sistemas de guía? Naturalmente que los israelíes no pueden estar tranquilos y van a recurrir a todos los métodos y en última instancia un ataque militar de frentón aéreo, no hay otra forma, para parar a los iraníes. Y los iraníes no se van a quedar de brazos cruzados y van a responder con todo lo que tienen. Y ahí tenemos el inicio de una nueva guerra en Medio Oriente, pero mucho más paritaria que las que hemos conocido antes. Hasta el día de hoy, Israel se ha enfrentado a enemigos muy inferiores militarmente. Desde la guerra de los 7 días del año 67, luego
El 73 ya fue más difícil, pero de todas formas Israel logró predominar. Siempre Israel ha estado muy por delante de sus enemigos árabes en materia no solo de la calidad del armamento que tenga, sino mucho más importante que eso, la calidad del personal que tiene. Es incomparable la superioridad educacional, organizativa de las Fuerzas Armadas israelíes comparada con las Fuerzas Armadas de cualquier país árabe de esos años. De esos años. Han hecho progreso los árabes. Entonces, Israel siempre, salvo por momentos, contó con superioridad, abrumadora superioridad, sobre todo en el campo aéreo. Pero ahora la cosa es muy, pero muy distinta. Irán no es un país más del mundo árabe, no es árabe. Los iraníes son arios, étnicamente no tiene nada que ver con los árabes. Es un país bastante desarrollado, tiene una base científica, educacional, tienen unas fuerzas armadas de mucho mayor tamaño, han desarrollado tecnologías, no son como los países árabes solían ser y siguen siendo los importadores de armas. En el mundo árabe, en los años 60 y 70, se importaban armamento de la Unión Soviética. Todo el armamento de Jordania o de Irak o de los egipcios era ruso. Aviones rusos, misiles rusos, tanques rusos, rifles de asalto rusos, todo ruso. Irán tiene su propia tecnología, tienen capacidades para fabricar y han fabricado miles de drones, misiles, etc. Es probable que también sean ayudados tecnológicamente por países que tienen más adelanto en esto, como China, Rusia, quién sabe quién más, Pakistán tal vez, no sé. Pero es una nuez mucho más dura de cascar, Irán, que cualquier país árabe que hayan enfrentado a los israelitas en el pasado. Y esa es una de las razones, creo yo, por la cual no se ha producido ya un ataque de frentón militar de parte de Israel. Porque no pueden, porque Irán está muy lejos, porque los centros nucleares iraníes están fuera del alcance de las bombas, o muy difícilmente al alcance de las bombas. Incluso las bombas más grandes que están en el arsenal norteamericano y que podrían pasar, y quizás ya han pasado a manos de los israelitas, unas bombas de más o menos 20 toneladas que tienen una capacidad para penetrar antes de estallar muchos metros. Aún esas bombas son insuficientes para penetrar hasta las profundidades donde están los centros claves neurálgicos de la industria armamentística nuclear iraní. Por supuesto que hay modos alternativos, uno no necesita que la bomba entre hasta el corazón de la instalación. Podría ser que bastara con tapar las entradas y salida y queda ahí simplemente todo eso encerrado, por así decirlo. No se puede entrar, no se puede salir. Puede ser. Pero es bastante difícil. Los iraníes tienen una fuerza antiaérea, misiles específicamente, muy abundante y no poco desarrollada. Han comprado equipos rusos muy avanzados, como los sistemas SAM, el número creo que es 300, 400. Ellos, los iraníes, como tienen capacidades tecnológicas, han usado estos para crear sus propios sistemas, quizás más refinados, puede ser. Así que es bastante difícil. Y llevan a cabo entonces estos dos países esta guerra en la sombra, esta guerra clandestina de ponerse unas minas limpet, que son explosivos de no mucha fuerza explosiva, ¿no? De una carga útil muy baja, que solamente hacen un agujero en un barco inmenso, lo suficiente para obligarlo a volver a puerto, nada más. No ha habido ningún barco que se incendiara, que se hundiera, no ha habido baja. Es, por un lado, bastante curioso, pero al mismo tiempo peligroso, porque si los israelíes se sienten ya arrinconados, si los iraníes efectivamente, como anunciaron, pasan del enriquecimiento del 20%, que ya sobrepasa todas las normas que se le pusieron en el tratado del cual se retiró Trump, y llegan al 60%, de ahí el 60% al 90% es mucho menor el trecho que hay que recorrer en términos de tecnología, de concentración,
Y ahí es probable que los israelíes decidan saltar al cogote de Irán o saltar al abismo. No se sabe cuál de las dos cosas. Así es que hay que estar pendiente, estimado amigo, lo que está sucediendo ahí. ¿Qué va a hacer Estados Unidos entre medio si pasa algo? Bueno, con esta administración, que tiene un cierto tufo de vilona y que tiene muchos problemas internos, hay un completo despelote en la sociedad norteamericana, evidentemente que es un actor mucho más débil Estados Unidos ahora de lo que fue en el pasado, mucho, pero mucho más débil. Tiene además problemas en otra zona que se ha ido calentando, que es Ucrania. Los rusos han ya acumulado en las fronteras con Ucrania, muy cerca de las fronteras de Ucrania, algo así como 80.000 soldados rusos y mucho material de guerra pesado. Y no se sabe lo que puede suceder. Luego tenemos el tema en el mar de la China, donde los chinos están aumentando la presión. En este caso concreto en Filipinas, donde aunque el presidente de Filipinas, el señor Duterte, se ha bajado tantas veces los pantalones que ya no los tiene, ya no se los pone más, diría yo. Va a llegar un momento en que va a tener que hacer algo, porque en este momento los chinos simplemente le instalaron algo así como 300 barcos, entre comillas, pesqueros, barcos grandes, no es un bote con unos tipos con una caña de pescar, en aguas territoriales de Filipinas. Entonces Estados Unidos, que tiene una relación, incluso tiene un tratado bastante antiguo de defensa mutua con Filipinas, tendrá que hacer algo al respecto. Probablemente no van a hacer nada, yo creo que no se van a atrever, creo que Estados Unidos no tiene estómago. Puede que ocurra, pero es bastante improbable. Por lo menos no ahora, no todavía. Se tiene que calentar más el agua en esa tetera. Y luego de esto, otro elemento internacional que no amenaza guerra, pero sí revela la naturaleza de los regímenes que están bajo la bota del Partido Comunista. En Hong Kong, que es esta isla que definitivamente dejó de ser autónoma, una banda que ustedes han visto seguramente en televisión, en video, una banda de 4 individuos armados con unos tremendos combos de hierro, entraron a la imprenta de un diario que ha sido relativamente opositor al régimen que ahora hay en Hong Kong y desde luego al régimen de Beijing, y ustedes los pueden ver destruyendo la imprenta o destruyendo lo más que pudieron. Evidentemente son gente que de dónde viene está bastante claro. Y una muestra más de lo que significa vivir en una sociedad donde el que gobierna lo hace sobre la base de la opresión ideológica y militar. Ahí no hay espacio para la protesta. Si usted no piensa igual, si usted es opositor, usted no tiene derecho a la existencia. Así de simple. No olviden nunca que el Partido Comunista Chino, como cualquier organización que basa su ideario en eso, en ideas, que basa sus posiciones en una doctrina, que es la misma que legitima precisamente el que esté en el poder, por necesidad absoluta, va a caer tarde o temprano en actos de represión en escala masiva. Es inevitable. Una doctrina que se basa no en hechos científicos que se discuten en un paraninfo científico, sino que en postulados que deben ser creídos, que deben ser aceptados, que deben ser internalizados, no puede tolerar la disidencia, porque la disidencia lo derrumba todo. La disidencia significa algo más que una opinión distinta, significa atacar el corazón de la legitimidad de un régimen que se basa en esa doctrina cualquiera, en este caso la doctrina del Partido Comunista Chino. Entonces la disidencia es mucho más seria que en el caso de un gobierno o un régimen democrático que no existe sobre la base de una doctrina, de un evangelio, sino que simplemente porque la gente lo eligió. Punto. No tiene un sustento en un sistema doctrinario, religioso, de fe, sino que simplemente en el hecho que la gente lo eligió. Es una cosa muy, pero muy distinta. Y antes de continuar con estas materias, estimados amigos, permítanme pasar a mi primer bloque, en el cual parto recordándoles que está este servicio súper útil, súper práctico y muy novedoso,
que ofrece AutoWolf, que usted encuentra en autowolf.cl, que le amonona la carrocería de su auto, los abollones que tenga, la corrosión, la pintura, las cosas que usted quiere arreglar de la carrocería, o sea, de esa abolladura y pintura básicamente, en su casa y en un día. Eso no lo va a encontrar en ningún garage. En el garage usted tiene que llevar el auto, deja de verlo por una semana, y si es de una aseguradora, 3 semanas. En su casa, ante su vista, usted ve lo que están haciendo, la calidad del trabajo que están haciendo. No tiene que adivinar, no tiene que recibir una cosa que a lo mejor es la pura pinturita por fuera. Usted ve el trabajo que hacen, ni un problema. Para obtener el servicio de esta gente, aquí están los datos, póngase en contacto con ellos en un WhatsApp, les dice qué clase de vehículo tiene en mente reparar, les manda fotos de las cosas que quiere reparar y ellos le mandan una cotización. Autowolf.cl. Y para vender su casa o lo que sea, cualquier bien inmueble, hey, ya saben por qué. Vende, eso es todo. Vende. Otros no venden o se demoran años, él vende y se demora días o semanas. Esa es la gran diferencia. Ángel Hey, estimados amigos, ahí están los datos. Además sabe administrar arriendos, así que si usted es rentista y ya se cabrió de recorrer personalmente las propiedades suyas para cobrar el arriendo y recibir reclamos, pásele la pega a Ángel Hey. Y SMF, estimados amigos, es la empresa que limpia pisos. Tiene productos para limpiar todo tipo de pisos que se los va a vender a usted para que haga un trabajo como debe ser. No hay que mezclar peras con manzanas, tratar de limpiar un piso de cerámica con estas pastas, digamos, para parquet o viceversa. Hay muchos tipos de pisos, hay muchos tipos de productos especiales para eso. Así es que ya sabe, estimados amigos, SMF limpia pisos. Y el ajedrez. Hoy día estuve en comunicación con Pablo, me dice que tiene muchos proyectos que está manejando, los cursos que ya avisé en su momento, que él produjo, están funcionando. Si usted no se alcanzó a matricular, lo lamento, yo les di harto tiempo, les avisé, se llenaron todos, están funcionando tiki-taka, pero Pablo tiene otros proyectos que está desarrollando en este momento. Por el momento, lo que les puedo asegurar de nuevo es que Pablo les asegura la entrega rápida de estos productos que están a mi derecha. El tablero, las piezas, en fin, la caja con todas esas cosas y el reloj digital. Ambos productos con 3 licencias para entrar a espacioajedrez.com. Tienen resuelto el tema de la distribución, así que pueden ustedes ordenar en paz. Y vamos al tiro a este. Hace rato que no les muestro, creo que no les he mostrado últimamente esta pepita, más bien, no es una pepita, lo llaman lingote. Alguna vez fue una pepita quizás. Vaya a saber uno, el oro que uno tiene en las manos, como es un metal que no sufre deterioros ni cambios, puede venir después de 1 millón de fundiciones de una moneda de un emperador romano, en una de esas, no sé. O viene de la mina, es un producto que recién se... El hecho es que este lingotito, chiquitito, vale cerca de un palo. Aquí hay oro puro. Y en este lingote de plata también hay casi un palo. Esto es plata pura, 1 kilo. Amigos, amigas, estos productos son de valor intrínseco, físicos. Usted los tiene en su mano, los transporta como quiere, en su maleta, los tiene en una caja fuerte, se los mete al bolsillo, los lleva como sea. Y en cualquier parte del mundo se lo valora y por lo tanto es una especie de póliza de seguro financiera. Intocable, valedera siempre y en todos los lugares. ¿Y dónde consigue estas cosas? En compreoro.cl, como ustedes están viendo a mi derecha. Compreoro.cl. Decida, haga cálculo, qué parte de su recurso, de su ahorro, de toda su vida, lo que sea, los quiere dejar asegurados contra viento y marea. Y luego entre a compreoro.cl y consiga estos productos que usted tiene en sus manos y no dependen de ninguna locura del mercado que se vinieron abajo los sistemas informáticos, nada. Usted los tiene en sus manos. Y continúo con lo internacional, pero aquí abarcando a Chile al mismo tiempo. Ustedes saben, hubo unas elecciones presidenciales
en Perú, donde habían como 30 o 20 candidatos, nadie obtuvo más del 20%. El que ganó más, creo que el 17,5%, el que sacó más, que un señor que nadie lo conocía, de extrema izquierda. Eso es lo que estamos viendo en América Latina ahora. Este continente entró en el desvarío completo. Y esta disgregación de candidaturas, de candidatos y de posturas que hacen muy difícil un posible gobierno, porque todas estas candidaturas a su vez tienen sus referentes en un congreso, entonces se produce un despelote descomunal, en un régimen presidencial especialmente, ha llevado a algunos, abro comillas, expertos, los expertos que llaman los diarios, a hacer algunos paralelos con Chile. Y a mí me llamó la atención lo que dijo un ilustre cientista político, creo que don Francisco José Covarrubia de la Universidad Adolfo Ibáñez, que refiriéndose a esto habló de polarización y al mismo tiempo de fragmentación, lo cual a mi humilde entender son cosas contradictorias. Cuando uno habla de polarización política, si acaso el término tiene sentido, se refiere a que hay dos polos, el polo norte y el polo sur. En este caso, el polo, por ejemplo, de izquierda y el polo de derecha. Y se habla de polarización precisamente cuando todas las otras entidades intermedias, todas las posturas más o menos a mitad de camino entre uno y otro, han desaparecido, han perdido toda su relevancia y la nación en concreta enfrenta a dos polos extremos que no tienen ningún terreno común y se supone que son muy peligrosos, y lo es, sin duda. Y eso es la polarización. Es decir, es lo contrario de la fragmentación, señor Covarrubia. La fragmentación es no dos polos, sino que son muchos fragmentos, ¿o no? Y señalan además, desde el punto de vista cualitativo, lo contrario de la polarización, que supone que hay dos posiciones que no solo son antagónicas, sino que tienen un perfil muy definido de lo que quieren, de lo que son. La izquierda, la derecha, los comunistas, los conservadores, cosas como esa. La fragmentación nos ofrece todo lo contrario también. Nos ofrece no solo no dos polos, sino que un montón de posturas distintas y posturas que no son claras en cuál es su naturaleza, en qué consisten, qué proponen, si es que proponen algo. La fragmentación es una fragmentación también mental, ideológica, de agenda, programática. Es lo contrario, señor Covarrubias, de la polarización. Y tiene sus propios y distintos peligros y riesgos que la polarización, porque son entidades curiosamente opuestas. Eso sí que es polarización. La polarización y la fragmentación son polos opuestos. No son cosas que se puedan tratar como el mismo fenómeno. Dicho eso, se dice que una cosa parecida, hablan del efecto espejo, nunca faltan palabras así, que podría estar en una situación repetirse en Chile, dicen algunos. No se va a repetir en Chile. Este es otro animal político que Perú. No confundamos las cosas porque tengan elementos parecidos, ¿no es cierto? No confundamos una cebra con un caballo porque los dos animales tienen 4 patas. ¿No? No confundamos una ballena con un cachalote porque los dos son grandes y nadan en el mar. Son cosas distintas. En Chile esa fragmentación existe ahora y se va a manifestar posiblemente en las primarias, pero cuando llegue el momento en los que uno vamos a tener una elección con 20 candidatos. Y aunque tuviéramos una primaria con 20 candidatos, eso tampoco tiene ningún significado similar al que tiene en Perú. Porque eventualmente aquí se va necesariamente a producir una coagulación alrededor de un máximo de 3 posturas. La derecha, que ya no sé lo que es en realidad por lo demás, como decía ayer. La centroizquierda, otro concepto bastante vago, pero más o menos tiene algún perfil. Y la izquierda propiamente tal, que es la que tiene más perfil. Va a haber 3. Y quizás haya solo 2, si acaso la izquierda logra unirse alrededor de un candidato, pero lo encuentro muy improbable. No va a haber ni polarización, ni va a haber fragmentación. No va a haber polarización porque incluso aquí tenemos 2 candidatos presidenciales. Dudo que las posturas sean tan extremadamente diferentes a lo que son cuando realmente ocurre una polarización.
porque ya estamos viendo que los candidatos y que los partidos de la llamada derecha de Chile han absorbido un montón de elementos, de puntos, de incisos, de párrafos y capítulos completos de los libros sagrados de la izquierda. Así es que, dejando de lado si eso tiene si estas posturas que vayamos a enfrentar en la presidencial tienen o no capacidades de gobernabilidad, gobernanza, como dicen los ciúticos, si tienen planes que promuevan el desarrollo, no, eso no es el tema. El tema es qué clase de escenario vamos a ver para las elecciones. No va a ser la fragmentación peruana, no va a ser una réplica de lo que pasó en Perú. Lo que tenemos ahora es fragmentación, que resulta del derrumbe de los sistemas doctrinarios más o menos sólidos que existieron en el pasado. Se va a superar, no desde luego porque surja un nuevo teórico en la izquierda y un nuevo teórico en la derecha que nos ofrezca los nuevos 10 mandamientos, sino por otras razones. La derecha tiene su propia trayectoria, su propia tradición y tiene algo bien concreto. La derecha común y corriente, la derecha a la cual examiné ayer, la derecha de los comerciantes, tiene lo concreto que son los intereses, que no son discutibles, que no son transformables, que no son interpretables. Es lo que está ahí y que queremos conservar. Eso genera una posición bien clara. Y luego tenemos los otros que tienen muy claro que quieren derribar el sistema institucional. O sea, tenemos posturas que, si bien no tienen la jerarquía de un sistema doctrinario en gran escala, como era en su momento el marxismo, sí tienen una cierta coherencia y articulación. Buena o mala, ese es otro tema, pero tienen una articulación. Así que esta fragmentación por ahora de distintas fuerzas, de distintas personalidades, de distintos grupos, de distintas coaliciones que andan buscando, como ese libro, 40 y tantos personajes buscando su autor, aquí 40 y tantos movimientos buscando una brújula, eso va a ser superado por las mecánicas propias de la lucha política en Chile. Así que no va a haber polarización, más que en un sentido muy reducido, ni va a haber fragmentación. Paso ahora a mi segundo bloque comercial, estimadas amigas y amigos, que hace posible la existencia de este programa. Y parto con Entrena Inglés, una academia que enseña inglés, obviamente, y que usted encuentra en entrenainglés.cl, que tiene profesores de inglés de verdad, que saben enseñar de verdad y que enseñan vía internet en clases online que son muy potentes. Entrena Inglés, al fin, después de tantos años que quizá usted ha mariposeado por aquí y por allá, pero nunca realmente aprendió inglés, ahora sí. Entrenainglés.cl. Si usted quiere invertir en Estados Unidos, no sabe cómo, o sabe pero no tanto, o quisiera tener mejor información, le sugiero que se comunique con inviertanusa.cl, obviamente una empresa en internet, una empresa chileno-norteamericano que realmente lo lleva poco menos que en hombros a Estados Unidos a invertir. No solo conoce todos los mecanismos de cómo se llega allá para invertir, para poner la plata, para comprar esto, para comprar lo demás allá, sino que tiene su propio portafolio de ofertas, 3.500 franquicias, cientos de ofertas inmobiliarias, cientos. Le abren todos los caminos, le abren todas las puertas, le consiguen cuenta corriente en bancos norteamericanos, lo ayudan a constituir sociedades en Estados Unidos, le consiguen créditos hipotecarios, incluso le consiguen una visa de residencia en Estados Unidos si usted quiere irse para allá a trabajar con su inversión. Inviertanusa.cl. Y para qué les cuento lo del Notario Express, que le permite resolver el tema del papel notarial que le están pidiendo por todos lados en 5 minutos. En 8 minutos, 3 minutos para entrar a su computador, a notarioexpress.cl y poner lo que quiere y contestar los datos. Ya, pongámosle 5 minutos en eso y luego 5 minutos en la notaría cuando esté todo listo y lo llamen a firmar, porque el papel ya está listo, no tienen que escribirlo, no tienen que ir a la mesa todas esas cosas ya pasaron. Usted llega ahí a firmar delante del funcionario de la notaría, 5 minutos más y se acabó el cuento. Vamos ahora a un tema que tiene muy nacional, que tiene ciertos
visos, o más bien tiene muchos visos de un poco de farsa, o de comedia, o de no sé de qué. Pamela Giles y su ofertón. Le dice que el gobierno, si acepta no poner problemas y promover la idea del tercer retiro del 10% de las AFP para los que les queda algo por retirar, entonces ella a cambio va a su vez a retirar su candidatura. ¿What? Sus colegas en el Congreso, salvo uno que cayó en una actitud de chupar calcetines, pero increíble, miraron por otro lado. Les pareció que no venía a cuento esto, que no, una cosa no va con la otra. Yo creo que hay que tener un ego descomunal para pensar de que la aprobación o rechazo de un proyecto que tiene tantas consecuencias e implicancias institucionales se puede equiparar, puede ser manejado, puede ser negociado sobre la base de una persona, de si se presenta o no como candidata a la presidencia de la República. Pero ni Julio César habría hecho esa huevada. Pues perdóneme, Pamela. ¿Qué es eso? Por favor. Ahora dicen que ni siquiera Pamela Giles se toma en serio su candidatura, que todo lo que está haciendo tiene que ver con más bien promover la carrera política de su pareja, a quien no conozco. No sé, creo que es súper de izquierda el hombre. Obvio, de una otra forma, ¿cómo? No me imagino a Pamela Giles metiéndose con este señor, ¿cómo se llama? Este que le gusta andar en bicicletas estacionarias de la UDI, pero que en algún momento dijo, le ofrecía su cuerpo a Pamela Giles si él no se oponía a un proyecto anterior del 10%. Pero una oferta que había que estudiarla con mucho detalle, con lupa. El hecho es que, de todas maneras, no es muy procedente decir, el país toma este enorme rumbo institucional, lo toma pero a cambio de eso yo retiro mi candidatura. No hay mucha proporción entre una cosa y otra. Pero, como digo, no faltó alguien, un tal Marcelo Díaz, ya sabemos, dijo que esto era magistral desde el punto de vista mediático. Magistral. Que doña Pamela Giles había logrado poner al gobierno entre la espada y la pared. ¿Cuál pared y cuál espada, Díaz? El gobierno no está entre la espada y la pared por la Pamela Giles. El gobierno dijo que iba a ir, respecto a esta materia, al Tribunal Constitucional. Tal vez no vaya finalmente, pero no va a ser por Pamela Giles. No va a ser por si Pamela Giles presenta o no la candidatura. Yo creo que aún este gobierno, debilitado como está, perfectamente va a decir, ¿qué me importa a mí si presenta su candidatura a Pamela Giles? Da lo mismo, hay como 40 candidaturas de izquierda y todas son más o menos del nivel de Pamela Giles, o muy parecido. Así que da lo mismo, se presente, no se presente. Hasta este gobierno, con todo lo débil y cobardón que es, diría eso. Este gobierno, si no va al Tribunal Constitucional, va a ser por la presión de sus propios socios, si es que todavía se podemos llamar los socios de la coalición Chile Vamos. O por cualquier otra razón, no va a ser por Pamela Giles. Salten para el lado. Para la risa. Y antes de continuar con otro tema y luego con otras cosas, quiero agradecer 2 libros que me mandó el autor de ellos, don Miguel Troncoso, que son estos 2 libros. Un viaje por el promedio de la historia, que son como ensayos, pensamientos de este señor sobre distintos temas que se le han ido ocurriendo a lo largo del tiempo, que son interesantes. Siempre hay algún tema en uno de estos libros que a uno le puede hacer tilín. Y un libro que ahí sí que no puedo pronunciar porque yo no soy totalmente sordo y ciego para la poesía. Paleontopoiesis. Poiesis es una palabra muy bonita, ¿no? Viene del griego. Es un libro de poesía y ahí yo no me pronuncio mucho porque no tengo el lóbulo frontal o parietal o no sé de dónde que lo hace a uno sensible a la poesía. Es una carencia mía, no lo digo como si me estuviera jactando. Es un déficit atencional mío. Así que cuando leo un poema que dice como este: cuando bajé los brazos muté en un cuerpo oscuro, dejando solo un agujero por donde respirar, no sé ni podría decirle qué quiere decir, qué significa, si me gusta o no me gusta, no sé. La poiesis es un concepto griego
y de ahí viene el arte poético y todo lo demás, que se refiere, por así decirlo, a un ámbito de pensamiento o de conexión con la realidad, con el mundo, o de desconexión tal vez, completamente ajeno a lo que podría llamar la lógica discursiva, la prosa, las leyes de la naturaleza, lo que uno ve con los ojos, el sentido común. Es otro modo de comunicarse con el mundo y de entenderlo y de ver su significado, algo así un poco como la cábala judía, que es un tema muy interesante que alguna vez lo conversé en un sábado cultural. Pero yo particularmente no puedo hacer juicios sobre esta poesía, pero ustedes que saben más que yo de estas cosas, esto puede que les interese. Muchas gracias, Miguel Troncoso, por tus libros. El libro que te aseguro que le voy a echar una leída es Un viaje por el promedio de la historia, porque es prosa y yo de prosa algo entiendo. La poesía, no sé. Voy a tratar. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Y hay un tema bastante patético, que es los esfuerzos frustrados del gobierno por lograr que la gente obedezca las normas. O sea, no tan frustrado porque la mayoría de la gente obedece las normas, parece. Pero el problema es que hay situaciones que una minoría importante que no obedezca las normas echa a perder todo lo demás. Y es el caso de la pandemia. Si 100 personas se quedan en su casa y siguen las órdenes, pero 2 o 3 salen a tontear y después contaminan a los otros 100 porque se comunican con ellos, entonces el esfuerzo de todos resulta perdido. Entonces el ministro de Salud una y otra vez es un hombre que tiene bastantes pocas genes, digamos, combativos, un hombre más bien entregado a la conciliación, un hombre muy amable, muy... Bueno, anda como loco tratando que ahora que los jóvenes, el gobierno, el ministro, que los jóvenes den un poco pelota. Fíjense ustedes que el 70% de los que están entrando a la UCI, donde algunos se van a morir, son personas entre los 18 y los 49 años. Son los que más, lo expliqué el otro día, son los que más interactúan socialmente, los más indisciplinados, los más fiesteros, los que trabajan. Los viejos ya se vacunaron, muchos de ellos están jubilados, otros son más temerosos de Dios y las buenas costumbres, se quedan en sus casas, han sido muchos, se han vacunado. Los jóvenes no tanto. Entonces en un momento dado se les ocurrió que podía lograrse algo con los jóvenes con eso que llaman los ciúticos, que abundan hoy en día, los influencers. Llaman influencers a personas que, porque aparecen en un YouTube o alguna cosa, se supone que influencian a los demás. No sé de dónde sacan esa creencia de que porque alguien lo ven mucho, influencia a los demás. A mí me ven todos los días en promedio 50.000 personas y yo creo que no influencio a nadie, a ninguno. Yo no influencio a nadie ni siquiera en mi casa. Pero se supone que si sale un rockero, un joven, de estos jóvenes que sé yo, diciendo, fíjense que yo me vacuné porque no lo haces tú también, entonces va a funcionar. Las pinzas. Los influencers, ya se ha probado, no funcionan. Los llamados influencers que querían lograr, acá en Chile, gente que había caído ya, había cometido había sido sancionada por una fiesta, entonces le dicen, oye, en vez de hacer fiesta, ¿por qué? En vez de castigarlo, ¿por qué usted no aparece? Los piden después en una segunda fiesta, en una tercera fiesta. Si no le echan balas a estos cabritos, entienda, ministro. Si usted quiere que le hagan caso, ponga sanciones serias, pues. Imite a los uruguayos. Al hueón que lo pillan fiesteando y rompiendo las normas, mándelo 6 meses a hacer trabajos voluntarios en un hospital, a limpiar la caca y las basenicas, a sacar las vendas sucias con sangre y pus. Mándelo a eso. O póngale una multa de 10 millones de pesos. O métalo preso. Miren, como decían los viejos antes, tenían razón, la letra sin sangre la letra no entra, o la letra no entra sin sangre, como era, con sangre entra la letra. El aprendizaje, lamentablemente, muchas veces con los niños y con todo se basa en la sanción. Se basa en qué pasa si no obedezco. Si usted cree que va a persuadir a los jóvenes de hoy sobre todo, porque apareció algún rockero o algún otro pelotudo diciendo, oigan, chiquillos, vayan a vacunarse y no fiesten, está perdiendo el tiempo, señor ministro. Si usted se toma en serio esto, dejen de pedir tonteras. Así es, pues, estimados amigos. Y finalmente, antes de mostrarles el libro que quiero mostrarles hoy día, de los que yo leo,
Controller, para que usted tenga una empresa que funciona eficazmente, con un sistema de gestión donde no se pierde plata ni tiempo, donde no le están metiendo mano en los cajones, donde no se están duplicando, triplicando funciones, donde no está quedando la crema, quizás desde cuando, como siempre ocurre, que se pillan los problemas que han estado años y usted no se ha dado cuenta. Póngase en manos de Controller. Es una empresa que fue fundada por contadores auditores que trabajaron 20 años en empresas internacionales, 20, haciendo este trabajo de examinar cómo funciona la gestión, dónde están los problemas, qué es lo que hay que reparar, qué es lo que hay que cambiar. Póngase en contacto con ellos. Ahora las empresas que funcionan a medias, con un sistema de gestión que funciona a medias, se van a ir no a medias, sino que de frentón por el despeñadero. Los tiempos se van a hacer difíciles para los mediocres, para los chantas, para las empresas más o menos, para las cosas que andan hacia la virulí. Póngase en manos de Controller. Y Ozonium. Mantenga limpio el recinto de su empresa o de su oficina profesional arrendando las máquinas de Ozonium en ozonium.cl, que a la hora que usted lo programa, en la noche, en la madrugada, expelen ozono y destruyen todos los virus, bacterias que hayan, incluyendo desde luego el del COVID. Y usted sí puede, y su gente puede trabajar tranquila y los clientes llegar tranquilos. Ozonium.cl. El libro que les quiero mostrar hoy día, al fin le encontré un uso a estas hojas amarillas súper delgaditas que tenía hace unos 40 años más o menos. El libro que les quiero mostrar, para los amigos de la historia y que quieren enterarse, creo que lo mostré alguna vez, pero no estoy seguro, sobre la historia europea en ese siglo de oro de la historia europea, y yo diría de la civilización occidental, que es el periodo que va desde la derrota final en 1815 de Napoleón, y se acaban las guerras napoleónicas, y 1914 cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Y este libro de Richard Evans se llama La persecución, la búsqueda del poder. Un maestro examen de Europa en la época de su hegemonía global, que finalmente terminó con la Primera Guerra Mundial. Con la Primera Guerra Mundial, Europa quedó a medio morir saltando. Con la Segunda Guerra Mundial, claramente el mundo quedó bajo la hegemonía, el poderío bipolar de Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética por el otro. Eso ahora cambió de nuevo. Es muy interesante. Estos 100 años son los 100 años, uno de los 100 años más gloriosos de toda la historia de la humanidad, en términos del desarrollo de la ciencia, de las artes, de la filosofía, de la cultura, de todo, del pensamiento, de la tecnología. En estos 100 años se produce una de las revoluciones, de las 4 o de las 3 que ya han habido, y la cuarta se está produciendo ahora en la historia de la humanidad. Primero, la invención de la agricultura, las sociedades, las primeras civilizaciones, etcétera, y todo lo que va incorporado. Segundo, la revolución industrial de principios del siglo XIX. 3. La aceleración enorme de esa revolución industrial en finales y principios del siglo XX, aquí entre este periodo, y ahora estamos en otro proceso que va a llevarnos a otro tipo de mundo. Este libro es muy interesante, y como todo buen libro de historia narrativo como este, es tremendamente entretenido. Este libro está escrito en honor o en recuerdo del gran historiador que yo tuve el gusto de conocer personalmente, Eric Hobsbawm, que murió en el 2012. Eric Hobsbawm estuvo en Chile y yo estuve con él un ratito, me firmó un libro, conversamos unos momentos. Un hombre muy interesante, uno de los grandes historiadores marxistas del siglo XX, Eric Hobsbawm. Y así es que, ya saben, The Pursuit of Power, no sé si estará en castellano. El autor es Richard Evans. Pueden ustedes buscar en Google si está en castellano. Si no, desde luego lo van a encontrar o en Amazon, o en Barnes Noble, o en la librería de internet que sea del gusto de ustedes. Es un muy buen libro. Es un libro guatón. Son más de 700 páginas de texto.
Pero estos son los libros que son como comerse un pastel exquisito. O sea, es grande, no lo van a leer en una semana, quizás se van a tomar un poco más de tiempo, pero van a quedar bien enterados. Les trae fotos, ¿eh? Bien enterados de lo que fue este siglo extraordinario en la historia. Aquí hay algunas de las fotos en color y todo. Fotos de cuadros, fotos de eventos reales, diagramas, qué sé yo. Muy entretenido, The Pursuit of Power. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Mañana jueves estamos con Nicole Rodríguez, como de costumbre. Esperamos contar con su presencia. Y no olvidéis que en mi sitio, el portal elvillegas.cl/tienda, se está vendiendo nuevamente lo poco que me va quedando del libro Insurrección. Y pronto, espero, si las cosas como de costumbre se atrasan, uno espera hacer una cosa en abril y termina haciéndola en agosto, todo es así en la vida. Pronto podré, creo, ofrecerles, aunque va a ser más difícil, un libro mucho más difícil de producir, el libro sobre Valparaíso, que es uno de los libros que más me ha gustado hacer. Y otro libro más, no sé cuál de los que tengo casi listos voy a ofrecerles, pero creo que es uno que es muy divertido.